Buenos días con todos. Les habla el doctor Davis Torres, Elmer Davis Torres Bonilla, médico residente el último año de cirugía plástica. Vamos a comenzar con la presentación. El tema de interés del día de hoy es manejo de heridas por quemaduras. El enfoque más que todo es para médicos generales o médicos que trabajan en emergencias quirúrgicas que no cuentan con cirujano plástico en su hospital o con equipo o con unidad de quemados en el hospital. Bueno, estableciendo los objetivos, después de esta charla, esperemos todos, o la mayoría de ustedes, debería estar la capacidad de diferenciar diagnósticamente la profundidad de una herida que nos va a determinar mucho la gravedad y qué es lo que tenemos que hacer con ella. Eh, También las indicaciones de manejos específicos que cuando son realizados tempranamente es muy favorable para el paciente y también la capacidad para poder discutir con diversos especialistas que tienen manejo más especializado de este tipo de pacientes. La definición es sencilla, es una lesión de tejidos cutáneos por agentes físicos o químicos. Los mecanismos de quemadura la parte inicial de la anamnesis es muy importante porque el paciente que llega consciente al servicio de urgencia y puede conversar con nosotros nos puede dar mucha información solamente diciéndonos cuál fue el mecanismo que inició la lesión, ¿no? Por ejemplo, si es que fuera el fuego, este fuego puede ser de tipo directo cuando el paciente se incinera, se prende en fuego, entra en contacto directo el fuego con su cuerpo, ¿no? Con la piel. Y el otro es el fogonazo, que es la energía que emite un estallido o un fogonazo tal cual literalmente se entiende la palabra, que pasa muy cerca del paciente sin llegar a contactarlo. Esa es una quemadura que por lo general no tiene la misma severidad del fuego directo, ¿no? Y desde ya les voy diciendo que el mecanismo de fuego directo es el peor de todos. Y líquidos calientes es el mecanismo de acción de quemadura muy o mucho más frecuente en toda nuestra población en general a nivel mundial. Los líquidos calientes por lo general afectan a los menores y se puede decir que es una negligencia de las personas que son cuidadoras o también puede ser accidentalmente cuando el individuo adulto que se lesiona, ¿no? Por algún accidente. Y el mecanismo de acción de las quemaduras eléctricas es muy particular, muy diferente en general. Y les voy a decir una cosa pequeña al final, ¿no? Son pacientes que por lo general, si es que la descarga fue de alto voltaje, mucha duración, el pronóstico es muy reservado. Hablemos un poquito de la piel, todos conocemos la piel en realidad, pero voy a darle algunos detalles que nos van a servir cuando estemos en la parte diagnóstica, para qué nos sirve diferenciar el grado de profundidad de la quemadura. Es porque en los diversos niveles de la piel hay diversos componentes que nos van a permitir regenerar o no la piel lesionada. Entonces, como bien sabemos, la superficial, que son unos milímetros o incluso menos en algunas partes del cuerpo, este, es la epidermis. Es muy importante saber que los tipos de piel de las partes diferentes del cuerpo tienen grosores diferentes, tanto así cara, párpados, son ínfimo el grosor de toda la estructura, tanto epidermis como dermis, y quemaduras de la parte baja de la espalda o la misma espalda en general y el tronco tienen un mejor pronóstico debido a que la es muy gruesa en esas partes, ¿no? Sin haber un límite específico, se determina dermis superficial y profunda. La dermis superficial, bueno, tiene muchos elementos, pero por lo general está bien irrigada. Y la profunda es muy importante para nosotros porque la dermis profunda, de ahí derivan las células madre que pueden regenerar todo todo el tejido de la piel por encima de ella, o sea, dermis, epidermis, dermis superficial, dermis, y la epidermis. Entonces, esta profunda también llamada reticular y la superficial también llamada papilas, ¿no? Papilar, porque, bueno, está en continuidad con la forma papilar del epidermis, de la capa basal. La hipodermis no es parte de la piel, tanto así que cuando se llega a exponer una quemadura en la grasa,
estamos hablando definitivamente de una quemadura de tercer grado, si no es de cuarto grado, ¿no? Vamos a hablar después de la clasificación de las quemaduras. Funciones de la piel, bueno, la primera y más importante es la primera barrera física contra la invasión de cualquier tipo de agente externo biológico, como son bacterias, virus, hongos, etcétera, ¿no? Y las siguientes, no menos importantes, también tenemos, es un termoaislante, es una barrera física también para que se escapen los fluidos del cuerpo y mantengamos una correcta hidratación. Es la vía directa de contacto sensorial con el ambiente, el tacto, y interviene en el metabolismo de la vitamina D, entre otras muchas funciones de la piel en realidad. Vamos a empezar a hablar de la profundidad de la quemadura. Ya hemos hablado a grandes rasgos lo que más nos importa de la piel. Y acá tenemos un cuadro muy esquemático en que nos ayuda a diferenciar la profundidad de la quemadura según estas imágenes, y yo le voy diciendo qué es lo más importante en cada uno. Por ejemplo, cuando estamos hablando de primer grado de quemadura, o como dice acá, quemaduras de espesor superficial, parcial. Característicamente esas quemaduras son causadas por ejemplo, exposición solar prolongada, una quemadura con un agente, con un mecanismo de acción como el líquido caliente que no es muy grave y poco tiempo, que se enfrió de inmediato, y su característica principal clínica, que es dolorosa. Duele, arde. ¿Qué quiere decir? Que eso es producto de que la epidermis es exquisitamente inervada, ¿no? Entonces, una quemadura muy dolorosa, sin flictenas o ampollas, que no ha desfacelado la epidermis, es una quemadura de primer grado. Este tipo de quemaduras no se considera para cuando queremos ver la superficie total quemada de un paciente. Cuando un paciente llega a emergencia y queremos ver cuánto de superficie se afectó, tienes quemaduras de primero, segundo y tercer grado, las de primero no entran en la clasificación, o sea, son ínfimas, no llegan a complicación, entonces no entra en la suma de superficie corporal quemada. En el segundo grado es muy importante afinar el ojo acá. El paciente que tiene ampollas es un signo patognomónico de que tiene una quemadura de segundo grado. Pero estas ampollas también se pudieron haber reventado y mostrar la dermis por debajo. Entonces, ¿qué nos ayuda a diferenciar en todo caso una quemadura de segundo grado superficial y profundo? Es el llenado capilar y también el color de la dermis. Vamos a ver algunas imágenes y lo voy a estar explicando, pero las de mejor pronóstico son las que dejan, al desfacelarse la ampolla, una superficie más rosada. O sea, porque tienen un buen llenado capilar, que quiere decir que mejor pronóstico para que esa piel se regenere totalmente sin necesidad de intervención quirúrgica. Me refiero a hacer injertos dérmicos, ¿no? Dermoepidérmicos. Entonces, una quemadura de segundo grado superficial, cuando se facela la ampolla o la flictena, deja un lecho rosado. Mientras más se profundiza, el lecho se tiende a la palidez. Por eso que las de grado profunda son un lecho más blanco, pero ¿cuál es la diferencia con el tercer grado? Que eh, tiene aún llenado capilar menor a 2 segundos. Puede ser hasta 6 segundos en alguna zona, pero en todo caso conserva un poco el color rosado, es pálido en realidad. El pronóstico no se sabe, y por eso se dice que hay que esperar. Ya habrán escuchado mucho el término de que esperar que se defina la quemadura. Bueno, en este caso de este tipo de quemadura de segundo grado profundo, se espera que se defina porque mucho depende de la definición de que se vaya a tercer grado esa quemadura, o más bien progrese, del tratamiento del paciente, si es quirúrgico o no. Entonces, la de segundo grado superficial igual hacen flictenas. Mientras más profunda la quemadura, menos dolor tiene el paciente. O sea, el no tener dolor es una bandera roja para todo el mundo. Deberíamos disparar la oreja porque falta de dolor quiere decir que el paciente se está profundizando, se está yendo a la parte donde ya no hay nervios. La hipodermis no tiene inervación, o tiene muy pobre inervación nociceptiva, ¿no? Entonces, ya habiendo hablado del segundo grado superficial profundo, pasamos al tercer grado, que es la quemadura que llega a atravesar todo el grosor de la piel. Por eso que los norteamericanos la llaman full thickness burn, o sea, una quemadura de espesor completo.
expone grasa. Y hay una cuarta clasificación que no todos están de acuerdo en determinarla como tal, porque el tratamiento es igual que el tercero, entonces clasificación que no sirve no debería llenarnos de términos, pero para conocimiento general se dice que es una quemadura de cuarto grado cuando ya no solamente expone grasa, sino todos los tejidos que pueden estar debajo, no puede ser tendo, músculo, hueso, eso es tercer grado, cuarto grado que digo. Para algunas personas es sinónimo cuarto y tercer grado, por si acaso. Específicamente vamos a hablar de las características de cada uno. Yo lo que quiero más que todo es que vean aquí la imagen. Esa es una quemadura de primer grado o una quemadura parcial superficial. Vemos eritema, esto debe arder, doler mucho. El manejo más que todo acá es dolor, no necesitas hacer nada más, salvo esa pequeña parte profunda que se ve un color un poquito más amarillo, todo lo demás es de primer grado. Entonces, esto, importante, primer grado no cuenta como superficie total quemada para cuando queremos hacer la clasificación de gravedad y que el tratamiento más que todo es analgésico, no hay que dar antibióticos, no estas cosas. Segundo grado, tenemos, cuando vemos ampolla ya sabemos que hay segundo grado, al menos ahí donde está la ampolla. Pero esta ampolla se puede facelar, el paciente puede haber venido después de un tiempo y tenemos una piel eh, que hace sufrir hermólisis y tenemos un lecho, como en este caso que estamos hablando de una quemadura superficial. Déjeme ver si tengo el puntero. Vamos a regresar. Pero en la imagen de la mano derecha vemos que la piel se faceló y deja un lecho rosado, ¿no? Esa es una quemadura superficial, tiene buena evolución si es que no hay infección, o sea, si es que se hace el manejo del lavado o poner apósitos lo que tenga disponible el hospital o el centro de salud. No es necesario tener gran cosa para ese tipo de quemaduras, sobre todo si es que no tiene mucha superficie comprometida, menos del 10% o 20% para algunos. Solamente hay que tener un lavado diario, una técnica séptica, una cobertura con gasas parafinadas como mínimo para que al retirar las gasas sea traumático. Y nada, estos pacientes van a evolucionar bien, ¿no? Esta es una quemadura de tercer grado, como habíamos hablado, mientras más se profundiza la quemadura, el color del lecho va a ser más pálido, en este caso es blanco. Esto ya es una escara. Toda quemadura de tercer grado, lo que ves en el lecho se llama escara. Por lo tanto, si es escara, lo que hay que hacer es carectomía. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero tercer grado, esa quemadura, el paciente, no confundamos el hecho de que el paciente puede ser que, mejor dicho, las quemaduras de tercer grado por definición no deberían de doler, pero lo que pasa es que no toda la quemadura está en tercer grado, entonces el paciente puede quejarse de dolor y por eso no decir, ah, ya, qué bueno, el paciente ya no le duele, entonces no es, le está doliendo, entonces quiere decir que no es una quemadura de tercer grado, no. Puede ser que le duela en las partes periféricas, que la quemadura no es tan profunda, incluso puede tener un dolor muy fuerte, pero la parte que ha sufrido la injuria directa o la que ha tenido más tiempo expuesta a la temperatura alta es la que ha llegado a tercer grado. Esa parte seguramente no va a doler, pero el resto todavía duele, ¿no? Entonces es una lesión pálida que no tiene retorno, mejor dicho, no tiene llenado capilar y se clasifica como escara. El dolor es, como le digo, un factor que a veces puede ser confusor, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la quemadura es mixta, no siempre, no es pura de un solo grado, ¿no? En las quemaduras de cuarto grado, como habíamos dicho, es una controversia, no todos, algunos piensan que son sinónimos y exponen tejidos nobles como músculos, fascias, hay pérdidas de tejido significativos, puede haber vasos trombosados, son quemaduras muy graves, ¿no? Pueden generar, si es en miembros, puede generar pérdida de los mismos, etcétera. Ahora hablemos de la superficie total quemada. Hay muchas clasificaciones, estas son las más comunes. No está mal usarlas porque nos ayudan a salir del paso de una manera didáctica, que a veces fácil de recordar esta regla de los 9, en que los miembros inferiores por superficie tienen 9%, si la cabeza tiene 9, el tórax 18, la espalda igual. Sin embargo, no son tan exactas. En los niños también hay clasificaciones diferentes. No son tan exactas y hay una manera
Primero, una más exacta que usamos nosotros en los servicios de unidades de quemados, que es una cuadrícula que ya viene segmentado, entonces uno va dibujando la imagen de la quemadura sobre la cuadrícula y vamos contando los cuadritos y sabemos cuántos porcentaje de quemadura tiene, ¿no? Cada cuadrito tiene un 1%, pero ese es un caso como que para unidad de quemados, cuando ya estás más tranquilo, cuando no estás en emergencia, cuando ya el paciente ha sido atendido en los primeros momentos, ¿no? Y yo creo que hay una forma más práctica de hacerlo en la parte rápida. Esta es la clasificación del Looney Browner que se usa para niños, similar al de 9% que se usa en adultos, pero esta me parece que es la más útil, que es la más útil, la más rápida, la más representativa que se puede usar en urgencias. Es la superficie corporal, se calcula calculando aproximadamente cuántas superficies de mano tiene la quemadura. La mano del paciente obviamente no puede ser la mano del examinador, ¿no? Como la mano de un niño es más pequeña, es proporcional a su tamaño y a su quemadura. Pero como se ve en la figura, se considera toda la palma, no solamente la parte interior, ¿no? La tenar, hipotenar, sino también se consideran las falanges más o menos sobreponiendo la mano del paciente aproximadamente sobre la quemadura y puede terminar allá. Acá hay 1, 2, 3, 4%, ¿no? De quemaduras, de superficie corporal total quemada. Entonces, en la gravedad tiene que ver con los dos factores que hemos venido hablando, con la profundidad primero, la profundidad tiene que ver con el quemadura primero, segundo, tercer grado, y entonces la gravedad cuando es, cuanto más grave, cuanto más profunda la quemadura y cuanto más superficie corporal haya sido afectada. Que también juega en la gravedad de la evolución de las quemaduras, lo que para cualquier enfermedad le da al paciente. Se saben que los adultos mayores, tanto como los muy chiquitos, los pequeñitos infantes, tienen proporciones de agua diferentes a los adultos, por eso que en ellos una quemadura, como se ve acá, grave, empieza en menor porcentaje para ellos, ¿no? Esto de 15-25% es muy controversial. Nosotros manejamos 10% para niños, para decir graves, en quemaduras de segundo grado y tercer grado, y para adultos 20%. Son también variables que nos ayudan a determinar la necesidad de evacuar al paciente a una unidad de quemados. ¿Qué otra cosa? Aumentan la gravedad de la quemadura cuando tenemos quemaduras de la cabeza, la cara, el cuello, que conllevan a lesiones por inhalación del humo. El humo ingresa y no solamente, o sea, el humo ingresa con un calor muy alto y esto también genera quemaduras internas en las vías respiratorias que llevan a neumonitis, pueden ser lecho de, como ya las vías respiratorias están lesionadas, muy fácilmente sobreinfectarse con bacterias, ¿no? Y generar las complicaciones infecciosas del cuadro respiratorio. Entonces, las que aumentan la morbilidad de las quemaduras, tenemos que ver quemaduras de cabeza y cuello, porque son lesiones inhalatorias. El paciente puede morir en las primeras horas. Cuando no hay este tipo de lesiones, más bien los pacientes, por más que estén muy quemados, lo vamos a ver una semana tranquilos. Y seguramente el que tenga mayor porcentaje de quemaduras se va a ir complicando cada vez más hasta estar en la segunda semana, que es muy crítica, donde los pacientes que no sufrieron lesiones inhalatorias fallecen, ¿no? Los que se llegan a complicar. Y también hay que considerar lesiones asociadas, porque estos pacientes a veces generalmente vienen de una explosión, o se pueden ser politraumatizados, y hay todo un equipo multidisciplinario para manejar todas las complicaciones. Vamos a hablar de manejo. Lo que nos vamos a basar acá no es tanto en lo que se hace en la unidad de quemados, sino lo que podrían hacer ustedes en sus centros de salud, hospitales sin cirujano plástico. ¿Qué hacemos? Valoramos la quemadura en el grado de profundidad, también vemos la superficie, vemos la anamnesis leve para breve, determinar el mecanismo de acción. Ya hemos visto que el fuego directo es el peor, que el líquido caliente es el más frecuente y el menos grave. Y acá lo más importante es el ítem número 1 que dice refrigerar.
¿Qué quiere decir? Las quemaduras no son unas lesiones estables. Las quemaduras, sobre todo las 2 primeras horas, son lesiones que van evolucionando hacia la profundización si es que nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Entonces, lo primero que se hace el paciente es con qué te quemaste y cuánto tiempo tienes de quemadura. Si el paciente viene menos de 2 horas o menos de 6 horas para englobar a la mayoría, lo que se debemos hacer como primera medida es enfriar al paciente. ¿Cómo lo hacemos? En países de primer mundo se usan apósitos de hidrocoloides que tienen hidratación, enfrían al paciente, pero en países en desarrollo como el nuestro lo que hay que hacer es enfriarlo y se hace con agua corriente. Hay que meterlos a la ducha y que el agua le caiga sobre todo en la parte quemadas. Si es que no llega a cubrir todo, hay que ir rotándolo, pero lo ideal es que todo el líquido esté constantemente en contacto con la quemadura. ¿Cuánto tiempo? Pueden ser 40 minutos, 45 minutos. Hasta completar las 2 horas después de la quemadura podría estar sin problemas el paciente en el agua. O sea, si me llega un gran quemado incluso, lo que yo debo hacer no es ya, es gran quemado, entonces se va de frente a la unidad de quemados. No, lo primero que tengo que hacer es evitar que esas quemaduras se sigan profundizando, porque sabemos que el trámite de evacuar al paciente demora un poco y aún así el viaje mismo demora un poco. El paciente lo que hay que hacer es en ese momento avanzar con el enfriamiento para detener el avance de las quemaduras. O sea, el paciente que viene a la emergencia, lo primero que hace es refrigerarlo. Mientras tanto, vamos coordinando la ambulancia, vamos coordinando con la unidad de quemados. Lo primero que hay que hacerlo es meterlo a la ducha. También para los pacientes que lleguen, por ejemplo, traídos por ambulancia o lo que sea, y pongamos que no tengamos alguna información, sería un poco raro en realidad, pero hay diagnósticos diferenciales que pueden confundirse con quemaduras grandes como son Steven Johnson, como epidermolisis fulosa, cuadros un poco difíciles, pero no está mal tenerlo en la cabeza, ¿no? Em, ya, entonces es lo más importante, refrigerar al paciente, sobre todo si tiene menos de 2 horas de haberse quemado, y meterlo a la ducha lo más posible. ¿Cuánto tiempo si el paciente está aún despierto, no ha sufrido injuria inhalatoria? Se le pregunta al paciente cuando sale de la ducha después de haberlo tenido 45 minutos, ¿cómo está el dolor? ¿El dolor persiste? Sigue metiendo el agua. Ya. Bueno, y lo demás es lo que vamos a ir explicando en las siguientes. Todo lo de acá es manejo también puede ser en el primer nivel o en el hospital que no tenga cirugía plástica ni unidad de quemados. Hay que hacer asepsia y antiasepsia, campos estériles, desbridamiento de lo que procede, quiere decir, por ejemplo, si es que hay flictenas de las que estén reventadas, se hace desbridamiento, si es que hay escaras y no necesitan salir a operaciones, se tiene que hacer desbridamiento lo más inmediato posible. Hay que tener mucho cuidado con las quemaduras que son circunferenciales, ¿cómo así? O sea, por ejemplo, el tronco, todo el 360 grados del tronco ha sido quemado, o los miembros, lo mismo. Si estas quemaduras son profundas y llegan a ser a tercer grado, hay que considerar que el tercer grado sufre contracción y que no tiene elasticidad como la piel y que el edema subsiguiente a la quemadura es progresivo. Todo eso favorece a que estas quemaduras circunferenciales hagan síndromes compartimentales. Entonces en ellos hay que hacer escalectomías prontas, longitudinales, hacerle en sala de operaciones, si es que está disponible, escalectomías que vayan a romper la tensión de la dermis y el paciente pueda liberar ese continente que va a evitar que el edema, mm, o mejor va a permitir al edema hacer un síndrome compartimental. También están indicadas las vacunas antitetánicas y vendaje con apósitos oclusivos cuando están disponibles. Obviamente manejo el dolor y también todo el soporte que sea necesario si es que tienen, por ejemplo, injuria inhalatoria, etcétera. Acciones inmediatas, como habíamos viniendo, como lo vengo diciendo. Esto me había olvidado decirle, es importantísimo si es que el paciente tiene anillos o pulseras sacarlos, porque como le dije, todas las quemaduras tienden a hinchar al paciente y si están puestos estos dispositivos pueden generar necrosis distal isquémica, ¿no? El agua templada, que es el agua que está corriente, idealmente siempre tendría que ser estéril, pero imagine tenerlo 45 minutos poniéndole suero, no es posible para muchos medios. Entonces, ducha,
Solución salina, el agua es corriente, el agua que nos llega a nuestros medios es potable, o sea, poniendo la balanza está bien, poniendo un agua corriente del caño también es indicación del ave quemado, o sea que no hay problema. Idealmente es una solución, incluso no debería ser salina, sino agua destilada estéril, ¿no? Y con lo que ven a la derecha en la cara es un apósito de hidrocelulosa, que es lo ideal, ¿no? Lo que hay en primer mundo, estos apósitos tipo Episide, están carísimos, deben de estar por lo menos 700 a 1500 soles, dependiendo de la marca. Y tiene una superficie de más o menos 15 por 15, 20 por 20 centímetros, esto es lo que costaría cubrir toda una quemadura si fuera grande, ¿no? Y claro, si está disponible es lo primero que tendríamos que hacer después de lavar al paciente. Preparamos nuestros campos estériles, nuestra técnica séptica y procedemos al desbridamiento, como en este caso estas flectenas que están tensas, como todo líquido estancado va a tender a la infección, entonces hay que drenarlas. Si también están reventadas hay que desbridarlas. Y así debería quedar una herida después de un buen desbridamiento, ¿no? Sacar esas flectenas y dejar la piel que está quemada pero no esfacelada. Y como ven acá, esta es una quemadura de segundo grado superficial. Vemos el lecho que ha quedado debajo de las flictenas que es rosadito. Si le ponemos un dedo ahí, seguramente palidece en menos de 2 segundos y recupera su color. Debe de doler mucho esto. Y el manejo, las quemaduras son atribuibles a manejarlas con un ABCD, como cuando se hace una reanimación. Hay que ver vía aérea, hay que ver la respiración, la ventilación, la circulación, todo lo que tiene que ver con este manejo inicial. Obviamente hay que monitorizar signos vitales cuando se pueda, controlar pulsos vitales si es que tiene un tiempo, sobre todo, y está haciendo síndromes compartimentales. Y lo más importante, evaluar la extensión y profundidad de las quemaduras. Y si fuera el caso de una injuria inhalatoria, ya este paciente es un paciente UCI. Tiene que pasar a manejo de vía aérea, intubación, etcétera. Flebotomía, porque hay pacientes que no, como se deshidratan agudamente porque no tienen piel, no hay cómo encontrarle la vía. También podría ser una colocación de catéter central. Y ya es un manejo de UCI que no es el motivo de nuestra reunión, pero para que lo tengan en conocimiento. La reposición de líquidos es importante y también la pueden hacer ustedes. Hay fórmulas para usar, para reponer los líquidos que se pierden por no tener piel y no tener el uso de la queratina, sus ceramidas que mantienen a los líquidos intersticiales dentro de su sitio. Entonces, valorización inicial tiene que ver con la extensión, profundidad, le da al paciente, si hay patologías asociadas, si es que está en una parte especial como es cara, cuello, si es que está en genitales, manos, que son lesiones que después de las quemaduras, si son más de segundo grado, contracción. Por eso cuando hay lesiones en manos, genitales, caras, que son unidades estéticas y funcionales, o también las grandes articulaciones son parámetros para derivar al paciente a unidad quemada. Mantenimiento de la vía aérea, un acceso venoso, y vamos a ver cómo es esto de la fluidoterapia con la fórmula de Parkland, que en realidad está cayendo un poco en desuso, pero es fácil de instaurar, entonces no estaría mal si es que la ponen, pero lo ideal es controlar siempre el flujo urinario, que se mantenga en los parámetros ideales y con eso ir tabulando el ingreso de líquidos al paciente. Pero la fórmula de Parkland se ha venido usando muchos años y tiene resultados aceptables. Esta fórmula está determinada por 4 miligramos por kilogramo de peso y por la superficie total quemada del lactato de Ringer para los adultos. Se pone la mitad de todo de ese cálculo en las primeras 8 horas y las 16 restantes se pone la otra mitad. El objetivo es mantener una diuresis de 1 mililitro por kilogramo hora, ¿no? Que es que es lo mejor en realidad. Si a pesar de usar Parkland no llegamos a esta diuresis, hay que aumentar líquidos. Ahora ese manejo es en las primeras 24 horas, ¿no? Después de eso, el paciente se estabiliza y bueno, ya también puede ser manejado en otras áreas que no son las de urgencias. Complicaciones como también conocimiento general, hay que tener en consideración mucho que estos pacientes sufren ulceraciones ligadas al estrés y al mismo hecho de la quemadura,
en la vía digestiva, esto puede llevar a sangrados y comprometer también la estabilidad hemodinámica. Bueno, estamos terminando ya. Acá tenemos que ver con el manejo temprano de las quemaduras de tercer grado. Siempre que se pueda y esté disponible en la sala, cualquier cirujano entrenado de cualquier especialidad puede realizar escarectomías. Entonces, las escarectomías tempranas son muy favorables al paciente, que como le dije, los pacientes que no tienen injuria inhalatoria se complican a la segunda semana y por lo general es por infección y el foco es la escara. La escara es un foco totalmente infeccioso, entonces sacarla es llevarnos ese problema desde el comienzo, ¿no? Y después de sacar la escara tenemos que cubrir con algo, puede ser, mientras no se disponga de seno injerto como piel de cerdo o el mismo hecho de poder operarla, está bien cubrirlo con apósitos hasta que pueda ser referido, porque estos pacientes ya con quemaduras de tercer grado tienen que ser referidos a una unidad de quemados, como sea, no hay forma de tratarlos en un sitio que no tenga unidad de quemados. Bueno, muchas gracias.